Dentro del Palacio Negro de Lecumberri, no solo estuvieron presos políticos e intelectuales, también recorrieron sus pasillos los monstruos más temidos de la historia criminal mexicana. Hoy conocerás a 3 asesinos seriales que marcaron la memoria colectiva del país. Sus crímenes, sus métodos y su paso por la prisión más temida de México revelan lo más oscuro de la mente humana. Esto es el lado oscuro de Lecumberri, los asesinos seriales más temidos que habitaron el Palacio Negro. Goyo Cárdenas, el estrangulador de Tacuba. Gregorio Cárdenas Hernández, nacido en Ciudad de México en 1915, fue conocido como el estrangulador de Tacuba, un asesino serial y necrófilo. De niño, disfrutaba de la crueldad hacia los animales, acabando la vida de muchos animales por placer. También creció en un ambiente violento, donde su padre lo golpeaba. Sufrió de neuresis hasta los 18 años. También desde muy joven presentó indicios de un alto coeficiente intelectual, e incluso destacó en su educación básica. En 1942, Gregorio Cárdenas Hernández, estudiante de química de la UNAM, parecía tener un futuro prometedor, pero en la intimidad de su casa se convirtió en un asesino. Su modus operandi era que contrataba trabajadoras sexuales, en su mayoría menores de edad, las llevaba en su casa que se encontraba en Tacuba. Después del acto, las estrangulaba y enterraba los cuerpos en su jardín. Su número de víctimas fueron 4 mujeres en menos de 2 meses, aunque se sospecha que el número de víctimas fue superior. Por ejemplo, el cuerpo de una prostituta que fue hallada estrangulada en el hotel de la colonia Guerrero, un hotel que quedaba cerca de la casa de la madre de Gregorio, la cual frecuentaba a menudo. Su captura se debió a su última víctima, Graciela Arias Ábalos, de 21 años, hija de un reconocido abogado y penalista mexicano. Debido al rechazo amoroso de Graciela hacia Gregorio, ella le dio una bofetada que le propinó por intentarla besar a la fuerza. El homicida, al sentirse rechazado, la golpeó hasta la muerte en su automóvil. Posteriormente, llevó el cadáver a su casa e inclusive durmió junto a él. Después, procedió a enterrarla en su jardín junto al resto de las víctimas. Fue denunciado anónimamente, ya que él fue el último al que se le vio con Graciela. El 7 de septiembre, Gregorio, al sospechar que lo irían a interrogar, decidió autointernarse en un centro psiquiátrico en la calle de la Primavera en Tacubaya, explicando a los doctores de que había perdido la razón. Un día después, llegó un oficial al hospital a interrogar a Gregorio sobre la desaparición de Graciela. En 15 minutos de interrogatorio, Goyo admitió el asesinato y mencionó que el cuerpo estaba en el jardín de la casa, y al registrar su jardín encontraron los cuerpos. Uno de los cuerpos inicialmente fue identificado como Raquel González León, de 14 años. Sin embargo, meses después se descubrió que Raquel González aún estaba viva, y desde entonces se desconoce la identidad de la segunda víctima. Debido a la fuerte impresión por la noticia errónea, la hermana de González León falleció a causa de un infarto. Mientras la defensa decía que Gregorio era imputable por problemas mentales, los detectives hallaron en las escenas del crimen un diario, donde encontrarían las notas donde se arrepentía de haber asesinado a Graciela, las descripciones de los homicidios y cómo cometía actos de necrofilia con los cuerpos, incluso varias fotos de Cárdenas vestido de geisha, con las que más tarde intentaría probar su enfermedad mental. Fue internado en el Palacio de Lecumberri, en el pabellón de los enfermos mentales, aunque un día después sus abogados lograrían que fuera trasladado al manicomio general de la Castañeda. Los psiquiatras lo medicarían con terapias de electroshock y luego fue declarado mentalmente competente. 2 años después, escaparía del manicomio de la Castañeda para huir a Oaxaca, para posteriormente ser reaprendido mientras ejercía de maestro rural, y fue encarcelado por segunda vez en el Palacio de Lecumberri. En Lecumberri fue considerado un modelo recluso. Dentro del mismo penal, estudió leyes, escribió poesía y fue usado como ejemplo de reinserción social. Inclusive ayudaba a otros reos con sus problemas legales. También ahí conocería a su segunda esposa y tendría 4 hijos con ella dentro del mismo penal. Fue liberado en 1976. El presidente Luis Echeverría Álvarez lo determinaría una celebridad por su presunta rehabilitación social y se le concedió un indulto presidencial. Y el juez Raúl Gutiérrez Márquez determinó que Gregorio Cárdenas no fue legalmente
plenamente responsable de sus delitos por enfermedad mental. Así fue condecorado por el Congreso, terminó su carrera en Derecho de la FES Aragón e incluso se le permitió ejercer como abogado. También hubo propuestas para mandarle a hacer una estatua, como un ejemplo de reinserción social. Goyo Cárdenas moriría en 1999 por causas naturales a los 84 años. Su caso dividió al país. ¿Tú qué opinas? ¿Rehabilitación o impunidad? El Sapo. Nacido en Durango en el año 1907 en un barrio marginal, José Ortiz Muñoz creció en medio del abandono, la violencia y la marginalidad. Desde pequeño mostró una conducta errática y explosiva. Hijo de un hogar desintegrado, fue criado entre calles hostiles y cantinas, donde la brutalidad era el lenguaje cotidiano. Su apodo, el Sapo, le fue dado por su apariencia física, ancho, de rostro prominente y ojos saltones, pero con el tiempo se convertirían en símbolo de miedo y sangre. Durante su juventud, el resentimiento social y la falta de oportunidades lo llevaron al delito. Inició su carrera criminal a los 9 años en 1917, cuando apuñaló a un compañero de escuela con un compás. Más tarde declararía que apuñaló a su compañero porque él era el favorito de la maestra. Este acto marcó el comienzo de una vida dedicada al asesinato. Inclusive fue encarcelado con adultos. Tras su liberación, a los 14 años, se unió al ejército mexicano, donde su habilidad para matar no pasó desapercibida, pero su vida cambió drásticamente tras un hecho que marcaría su camino irreversible hacia la violencia: el asesinato de un militar de alto rango durante una riña. Este acto no lo condenó, sino que atrajo la atención de un grupo de militares que lo reclutaron como sicario, aprovechando su brutalidad para cometer ejecuciones extrajudiciales durante los años turbulentos del México postrevolucionario. Fue reclutado como sicario por el teniente coronel Miguel Aranda Calderón, quien lo utilizó para eliminar enemigos y opositores. Ortiz Muñoz confesó haber cometido 135 asesinatos, muchos de ellos por encargo y otros por placer o venganza. Ortiz Muñoz fue entrenado en armas y pronto se convirtió en un instrumento letal del Estado, aunque siempre actuando desde las sombras. Su violencia no distinguía edades ni motivos, era metódico pero salvaje. En 1941 fue arrestado por el asesinato de un pandillero y sentenciado a 28 años de prisión en el Palacio de Lecumberri. Dentro del penal, continuó su actividad criminal, asesinando a otros reclusos y manteniendo su reputación de asesino implacable. Su memoria prodigiosa le permitía recordar detalles de cada uno de sus crímenes, lo que lo convirtió en objeto de estudio para psiquiatras de la época. Su condena coincidió con la de Goyo Cárdenas, inclusive se acercaba a él cuando quería consejos. En 1953 contrajo matrimonio con María de Jesús Torres, una reclusa condenada por robo. La boda se celebró dentro de la prisión y fue ampliamente cubierta por la prensa, incluso por la revista Time. En 1960 fue trasladado al penal de las Islas Marías. Allí, paradójicamente, su mejor amigo en prisión fue un padre conocido como Trampitas, un hombre humilde que trataba de redimir a almas dentro del infierno carcelario. Aunque muchos pensaban que el alma de El Sapo estaba condenada, Trampitas jamás dejó de orar por él. Finalmente, José Ortiz Muñoz encontró un final tan brutal como su vida. Fue asesinado a machetazos por otros reclusos, quienes decidieron poner fin a su reinado de terror. Murió desangrado a causa de todas sus heridas. Goyo Cárdenas comentó irónicamente que su cuerpo presentaba múltiples heridas, una por cada asesinato que había cometido. Hoy, su historia permanece como una advertencia sombría de hasta dónde puede llegar la violencia cuando se mezcla con el abandono, la impunidad y el uso político del crimen. El Chalequero, el primer asesino serial de México. Nacido en 1840, su infancia estuvo fuertemente marcada por la pobreza, los abusos de su madre golpeadora y la ausencia de su padre. A finales del siglo XIX, Francisco Guerrero Pérez, mejor conocido como el Chalequero, aterrorizó a la Ciudad de México. Se le considera el primer asesino serial documentado en el país. Estrangulaba a mujeres marginadas, especialmente trabajadoras sexuales, y abandonaba sus cuerpos en canales o callejones. Se le atribuyen al menos 20
asesinatos, aunque se sospecha además. Su periodo de actividad concordó con el de Jack el Destripador, por lo que algunos autores de su época y actuales lo han llegado a comparar con él. También fue nombrado por la prensa de la época como el Barba Azul mexicano. Vestía de manera estrafalaria, aunque elegante. Siempre usaba pantalones entallados de cachemira, fajas multicolores y chalecos de charro. Lo describían como guapo, elegante, galán y peleonero. Poseía una muy marcada personalidad psicopática, ya que carecía totalmente de empatía. Era egocéntrico, manipulador, promiscuo y sufría de ataques de ira súbitos. Poseía rasgos de una personalidad narcisista y antisocial. También se lo consideraba un misógino consumado, ya que veía al sexo femenino como un simple satisfactor sexual desechable. Sus crímenes estaban marcados por una crueldad desmesurada, con evidentes tintes sexuales que parecían evocar odio. Según él, las mujeres le debían una total fidelidad a sus maridos. El adulterio tendría que ser castigado con la muerte. Consideraba especialmente pecaminosa la labor de una trabajadora sexual, ya que no guardaba fidelidad hacia ningún hombre. Abusaba de sus víctimas para poder demostrar la supuesta superioridad y poder que creía tener sobre las mujeres. Todas sus víctimas, exceptuando la última, fueron prostitutas. De 1880 a 1888, durante el Porfiriato, cadáveres de mujeres decapitadas, brutalmente golpeadas y cortadas comenzaron a aparecer en los márgenes del río Consulado. El 13 de febrero de 1888, Francisco Guerrero fue arrestado por el detective Francisco Chávez. Fue sentenciado a pena de muerte, pero Porfirio Díaz revocó la sentencia y lo sentenció a 20 años de reclusión en la prisión de San Juan de Ulúa, aunque fue liberado años después por falta de pruebas, pero arrestado nuevamente en 1908 por otro feminicidio. Fue sentenciado otra vez a pena de muerte. Pasó sus últimos años en Lecumberri, recluido y aislado. Murió en la prisión en 1910, cuando estalló la Revolución Mexicana, sin mostrar arrepentimiento alguno, y justo antes de que la sentencia de pena de muerte fuera efectuada. Su historia inspiró notas rojas, corridos y hasta comparaciones con Jack el Destripador. Estos hombres dejaron una huella imborrable en la historia criminal de México, y el Palacio Negro de Lecumberri fue testigo de sus últimos días de encierro, de su aparente redención o de su inevitable y atroz final. Lecumberri ya no es prisión, hoy es el Archivo General de la Nación, pero sus muros siguen conteniendo susurros, secretos y el eco de las risas enfermizas de quienes vivieron y murieron entre la oscuridad. Estos hombres no solo mataron, también dejaron cicatrices en la historia de México, y recordar sus nombres no es glorificarlos, sino entender de lo que es capaz la mente humana cuando se apaga la luz de la empatía. ¿Qué nos dice todo esto? Que el mal no siempre tiene rostro de bestia, a veces se disfraza de poeta, de caballero o simplemente de hombre común. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de estos asesinos te parece más perturbador? Y si te interesa seguir explorando el lado más oscuro de la mente humana y la historia mexicana, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita. Hasta la próxima.